Este es el último de una serie de vídeos que constituyen una videocrítica al canal de Rubén Gisbert y más concretamente a las ideas políticas que él promueve y al sistema político que él propone para España. En anteriores vídeos he querido tratar cada uno de los aspectos de su teoría, podríamos decir, y en este vídeo voy a tratar cuáles serían las consecuencias prácticas de adoptar el sistema político que él propone, al que llama democracia, y que se compone de dos mecanismos principales, que es la representación política por distrito uninominal y mandato imperativo, y la separación de poderes, tal y como se contemplan ambos en el sistema político de Estados Unidos. Bien, cuando Rubén habla de las virtudes o consecuencias prácticas positivas de adoptar este sistema político, especialmente cuando habla con otros youtubers, lo que dice es que primero, España ahora mismo está polarizada, especialmente polarizada, alrededor de temas ideológicos como puede ser el independentismo y el feminismo, y que la adopción y que eso es una consecuencia del sistema político que tenemos, que es según él es una oligarquía de partidos o una partitocracia, y que vive y favorece precisamente estas luchas ideológicas entre los ciudadanos. Y que si adoptásemos el sistema político que él está proponiendo, estas luchas ideológicas desaparecerían, porque en su sistema político lo que priman son los intereses de los ciudadanos. Y segundo, que el sistema político que él propone es más eficaz a la hora de gestionar los asuntos públicos. Y el ejemplo que suele poner de esto es la mala gestión que se ha hecho de la pandemia del COVID y que por lo tanto, según él, sería consecuencia del sistema partitocrático que tenemos o oligárquico que tenemos, entendiendo oligárquico como una oligarquía de partidos. Yo en este vídeo voy a tratar de explicar por qué ninguna de estas dos cosas son verdad. Hablando primero sobre el independentismo, la prueba de que esto no es así es que son precisamente los dos sistemas políticos más identificables con la propuesta de Rubén Gisbert, que es Estados Unidos y Reino Unido, donde se han dado los dos procesos de escisión más significativos de la historia occidental moderna. Primero, en Estados Unidos se dio un proceso de escisión de los territorios del sur y que desencadenó en una guerra civil. Y no vale decir que en realidad eso demuestra las tesis de Rubén Gisbert, porque ese proceso de escisión se dio por intereses reales, más concretamente por intereses económicos esclavistas. Obviamente que se dio por intereses reales, entre ellos los intereses económicos esclavistas. Como también el movimiento independentista catalán se dio por intereses reales, entre ellos los intereses económicos que tenían que ver con la petición de una caja propia y con algo parecido al cupo vasco. El segundo caso, que es el del Reino Unido y que es mucho más reciente, en él se llegó incluso a celebrar un referéndum por la independencia de Escocia. Y tampoco vale decir, como ha hecho él a veces, no vale decir que la prueba de que su sistema funciona es que en ese referéndum salió el no. Es decir, que los escoceses decidieron que no. Sí, salió el no, pero salió el no por una diferencia totalmente ridícula y por lo tanto podemos concluir que no era un resultado necesario. Y además no fue un resultado muy distinto al que hubiese salido en Cataluña de haberse celebrado un referéndum de ese tipo. Por otra parte, respecto del feminismo y la llamada confrontación entre progres y no progres, o entre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto, en realidad Estados Unidos ha sido el precursor del mundo occidental de estos asuntos. Es decir, este tipo de batallas ideológicas llevan sucediendo en Estados Unidos mucho más tiempo que en Europa. Lo que estamos viviendo aquí a día de hoy no es más que un programa en diferido de lo que lleva pasando en Estados Unidos 6 o 7 años. La única diferencia que hay
entre Estados Unidos y España en este sentido es que aquí está gobernando un gobierno de izquierdas y en Estados Unidos está gobernando Trump desde hace 4 años. Pero si tú miras a las caras más visibles del Partido Demócrata, más jóvenes y más populares, como puedan ser Ocasio-Cortez, lo que ves es que ella va en la misma dirección o en una línea muy parecida en estos asuntos, me estoy refiriendo al feminismo, a la que pueda ir, por ejemplo, Irene Montero. Y llegará un momento en que el Partido Demócrata, si no es en estas elecciones, será en otras, volverá a gobernar Estados Unidos y tomará decisiones institucionales y promulgará leyes que vayan en ese sentido, y de la misma manera llegará algún momento en el que los partidos de derecha volverán a gobernar en España y tomarán decisiones en un sentido contrario. En esta segunda parte, lo que quiero tratar es cuál sería la consecuencia de adoptar el sistema político que propone Rubén y que existe en Estados Unidos a la hora de gestionar determinados asuntos como puede ser la pandemia del COVID. Lo que Rubén defiende e intenta transmitir es que adoptar su sistema político, es decir, la representación uninominal por distrito y la separación de poderes, contribuye muy significativamente a aumentar la eficacia en la gestión de este tipo de situaciones. Y que la principal causa de que la gestión del COVID en nuestro país haya sido tan sumamente pésima por parte del gobierno y del Parlamento en general es que vivimos en una oligarquía de partidos y no en una democracia. Pues yo ahora lo que quiero explicar es por qué esto no es verdad, y no es verdad de ninguna de las maneras. Atendiendo a cuál ha sido el país de Europa que mejor ha gestionado la crisis del COVID, y esto está reconocido por el mismo Rubén en algunos de sus vídeos, es decir, cuál ha sido el ejemplo a seguir, lo que vemos es que el ejemplo a seguir ha sido Alemania. Alemania es un país que tiene un sistema político que no es el que propone Rubén. De hecho, se parece más al sistema español. No tiene separación de poderes tal y como lo entiende él. Es decir, que no tiene dos elecciones separadas, una al Ejecutivo y otra al Legislativo. Y además, la forma de representación política que tiene no es una forma de representación por distrito uninominal pura como la que propone Rubén, sino que es un sistema mixto, que mezcla es decir, hay una cantidad de diputados que se eligen por distrito uninominal y otra cantidad de diputados que se eligen por circunscripción única. Así que aquí tenemos un ejemplo de un país que es el que mejor ha gestionado la crisis y no ha adoptado el sistema político que dice Rubén. Ahora lo que alguien podría decir es, vale, aunque no tenga adoptado plenamente el sistema político que dice Rubén, Alemania ha gestionado mejor la crisis que España, precisamente porque su sistema político se parece mejor al que está proponiendo Rubén. Es decir, que por lo menos tiene un sistema de representación mixto, que en parte cumple los requisitos de Rubén. Pues bien, esto tampoco es verdad, porque el país que más se parece, o uno de los dos países que más se parece a lo que propone Rubén, es precisamente Reino Unido. Y Francia. Y Reino Unido y Francia, sobre todo Reino Unido, ha hecho una gestión de la crisis muchísimo peor que Alemania. Pero muchísimo peor que Alemania. De hecho, podría incluso compararse a lo mal que lo ha hecho España. Entonces, yo no quiero decir con esto que adoptar el sistema político que pretende Rubén no pudiese ayudar a mejorar la eficacia de este tipo de situaciones. Esto sería una cosa que habría que estudiar detenidamente, empíricamente. Pero desde luego, lo que sí que digo es que nuestro sistema político no es el origen de todos nuestros males, como por ejemplo la mala gestión del COVID, y de la misma manera tampoco puede ser la solución a todos ellos. Nuestra mala gestión del COVID se ha debido a nuestro sistema político y a muchos otros factores, entre ellos cómo funcionamos burocráticamente a nivel de Estado. Es decir, cómo funcionan las burocracias que tenemos en España en contraposición al sistema burocrático que existe en Alemania, por ejemplo.
Así que ya digo, adoptar el sistema político puede tener una serie de ventajas, eso es discutible, pero desde luego no es la solución a todos los males de España. Antes de terminar este vídeo, me gustaría hacer una reflexión más general sobre la propuesta de Rubén Gisbert en relación a estos asuntos. Él insiste mucho en hacer énfasis en que sus propuestas políticas y su sistema político y sus posiciones políticas no son ideológicas, por contraposición a las de los partidos políticos. A mí me gustaría que en algún momento Rubén Gisbert explicase a qué se refiere exactamente con que su propuesta política no es ideológica. Lo que yo le he escuchado decir es que él considera, para esto habría que primero dar una definición o hacer una conceptualización de lo que es una ideología. Y él, cuando habla de esto, lo que dice es que las ideologías son explicaciones de la totalidad de la realidad que parten solamente de la parcialidad, es decir, que cogen una parte de la realidad y la extrapolan al conjunto e intentan explicar la totalidad de la realidad a partir de esa parte. Bien, esta definición de ideología, esta idea de ideología, valga la redundancia, yo creo que se corresponde en realidad con las ideologías del siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, el ejemplo perfecto de esto sería el marxismo, que sí que tenía una vocación de explicar la totalidad de la realidad, incluyendo la historia o incluso a veces la biología, a partir de explicaciones parciales de la realidad, como pudiera ser el movimiento obrero o el trabajo asalariado. Repito, el marxismo sí tenía una vocación omniabarcante de explicación de la realidad, a través del materialismo histórico. Pero esto no se puede decir que sea verdad respecto de las ideologías actuales. Lo que más podría parecerse a esto a día de hoy es algunas corrientes del feminismo. Algunas corrientes del feminismo, que sí que tienen una vocación de explicación de muchos fenómenos sociales y de muchos aspectos de la realidad a partir de la desigualdad de sexos o la desigualdad de géneros y de las instituciones que llaman el patriarcado. Pero esto es una excepción a la regla. En realidad, las ideologías a día de hoy no son eso. Las ideologías a día de hoy son propuestas de lo que significa el bien común. Es decir, una persona que tiene o que profesa una ideología de derechas no es una persona que pretenda explicar toda la realidad a partir de ahí, ni muchísimo menos, y tampoco es una persona que crea, por ejemplo, que hay que bajar los impuestos en la sociedad porque a esa persona le interesa egoístamente, respecto de sus intereses particulares, que se bajen los impuestos porque esa persona pagaría menos. Una persona que profesa una ideología de derechas es una persona que cree que es beneficioso para el conjunto de la sociedad que se bajen los impuestos, por una serie de razones. Porque eso permitiría crear más incentivos para que la gente emprendiese o la gente trabajase más, y eso a su vez daría lugar a más puestos de trabajo y a más riqueza que podría favorecer al conjunto de la sociedad. Esto es una persona que profesa una ideología de derechas. Por el contrario, una persona que tenga una ideología de izquierdas o que profese una ideología de izquierdas a día de hoy no es una persona que pretenda explicar toda la realidad a partir de ahí, y tampoco es una persona que, como cobra poco, le interesa. Hago énfasis en esto de los intereses porque ahora hablaré de ello. No es una persona a la que le interesa que se suban los impuestos para redistribuir dinero porque así va a estar mejor, sino que es una persona que por una serie de razones cree que es bueno para el conjunto de la sociedad y es justo que se redistribuya la renta, el capital y la riqueza o lo que sea de una manera más pronunciada. Estas ideologías, entendidas como distintas ideas de lo que significa el bien común o el interés general, son inevitables en las democracias modernas. Y la prueba de ello, que he tratado de mostrar en este vídeo, es que también tienen una gran importancia en la política de Estados Unidos. Ahora bien, lo que sí que es verdad es que, dependiendo del sistema político,
estas ideologías o estas ideas del bien común pueden tener más importancia o menos importancia. Teóricamente, el sistema de Estados Unidos, al basarse en circunscripciones uninominales e invitar a los votantes a que voten por sus intereses particulares, hace que estas ideas tengan menos relevancia en la lucha política. Y aquí viene mi crítica a las ideas de Rubén Gisbert y a su propuesta política. Rubén Gisbert pretende presentar su propuesta política como si fuese no ideológica. Es decir, intenta hacer lo mismo que hace, por ejemplo, John Rawls cuando él propone el liberalismo político como una especie de marco en el que pueden competir todas las ideas políticas en igualdad de condiciones. Es decir, que sería un marco neutro, no ideológico, en el que pueden competir todas las ideas en igualdad de condiciones. Pero esto ni es verdad en el liberalismo político de John Rawls, que no me voy a meter ahora en esto porque no le interesa a la gente que está viendo este vídeo, probablemente. Ni es verdad tampoco en la propuesta de Rubén Gisbert y en el sistema de Estados Unidos. Precisamente porque si tú diseñas un sistema político en el que lo que le estás diciendo a la gente es que tiene que votar para favorecer y para hacer valer sus intereses personales de su distrito, lo que estás haciendo es favorecer que los intereses de las minorías no se tengan en cuenta o no se tengan tanto en cuenta. Porque si cada uno vota por sus intereses y por los intereses de su distrito, las personas que pertenecen a algún tipo de minoría no van a ver cómo sus intereses están representados en el conjunto, o sí van a estar representados en el conjunto, pero van a estar representados de una forma minoritaria. Como su propio nombre indica, y como van a estar representados de una forma minoritaria, probablemente nunca van a llegar a desembocar en leyes que les favorezcan, porque cada uno va a votar por sus propios intereses. De forma que la alternativa a esto, que es que la política trate más sobre ideologías, no es en modo alguno ni necesariamente peor, a no ser que se argumente por qué, porque lo que yo estoy tratando de decir es que las ideologías en realidad lo que le dan a la gente son ideas sobre qué significa el interés general de una sociedad o el bien común de una sociedad. Y por lo tanto, dentro de esas ideologías se tienen en cuenta tanto los intereses de las mayorías como los intereses de las minorías. Un ejemplo de esto es cuando Rubén Gisbert habla sobre los datos del CIS, de cuáles son los intereses de la gente. Él pone el CIS como parámetro para concluir que, por ejemplo, a la mayoría de la gente no le interesa el feminismo ni la ley integral de violencia de género y que, sin embargo, eso es una cosa que se ha terminado imponiendo precisamente por las luchas ideológicas que favorecen los partidos. Pues bien, cuando a la gente le preguntan en el CIS cuáles son sus intereses personales, la gente entiende que le están preguntando por lo que les afecta directamente a esas personas. Y por lo tanto, como la mayoría de las mujeres de este país no ha sufrido ni sufre maltrato, la mayoría contesta que ese no es un interés personal suyo. Pero eso no significa que esas personas no crean que es de interés general realizar leyes que protejan a esta minoría de mujeres que ha sufrido maltrato o que está sufriendo maltrato o que pueden potencialmente sufrir maltrato. Es decir, cuando la gente vota, lo que está votando es teniendo una idea del interés general y del bien común y no solamente de lo que les afecta directamente. Y ya entonces Walter Bagehot, un economista, tuvo una discusión formidable con Stuart Mill, donde Stuart Mill quedó destrozado para siempre intelectualmente, porque Stuart Mill primero defendía el sistema proporcional, incluso para Inglaterra, lógico, al tener una mente, digamos, más conservadora o más centrada en lo que era el liberalismo, entonces, y por lo tanto más fácil de controlar un parlamento y la iniciativa legislativa con el sistema proporcional. Pero además se le ocurrió otra cosa más a Stuart Mill, que es lo que, digamos, ya en su día Marsilio de Padua destrozó, que es la sofocracia, ¿no? Pero que Stuart Mill desarrolló lo que hoy en día mucha gente incluso llega a defender, que es el voto plural. El voto plural. Y Stuart Mill lo que pensaba era que el voto de un ciudadano tenía que depender de la calidad intelectual de cada uno. Es decir,
un catedrático de universidad no podía tener el mismo valor su voto por cómo la decisión de su voto afectaba al conjunto de la sociedad que un plebeyo. Hizo toda una tabla en la cual, por ejemplo, el voto de un trabajador valía 1, el voto de un artesano valía 3, el voto de un burgués o de un catedrático de universidad valía 5. Incluso había diferencia entre el voto de mujeres y de hombres. Walter Bagehot destrozó a Stuart Mill, evidentemente porque atendió a que lo que es en sí la representación política, y es que el voto no está pensado para la calidad o la representación moral de lo que conviene a la mayoría, porque cuando hacemos esto, ¿qué puede pasar? Que las personas que evidentemente tienen una posición social más elevada, según el pensamiento de Stuart Mill, tengan más voto, según la calidad de su voto, y por lo tanto legislen únicamente teniendo sus intereses. No, el voto es un mecanismo, como decía Walter Bagehot, de fuerza, únicamente para dar fuerza, y una persona afecta, o sea, lo que se decide, la ley que se apruebe en función del representante o de lo que se discuta, digamos, en la asamblea, afecta a todos por igual. Y como afecta a todos por igual, todas las personas tienen que tener la misma capacidad para designar a un representante, darle la fuerza de un voto y que ese representante haga o proponga lo que la mayoría de personas le ha dicho. No lo que considera moralmente que es aceptable. Es que aquí es donde está el verdadero quid de la cuestión. Bien, aquí es donde voy a intentar articular la crítica más drástica a las ideas de Rubén Gisbert. Y creo que él mismo es capaz de reconocer esto porque, como él dice, este es el meollo de la cuestión, realmente. Lo interesante es ver esta defensa que John Stuart Mill hace de el valor asimétrico del voto, ¿vale? ¿Cuáles son las razones por las que John Stuart Mill piensa que el voto tiene que valer desigual, dependiendo del tipo de persona? Bueno, pues las razones no son solamente de John Stuart Mill. Son las mismas razones que se ven en prácticamente todos los autores de la tradición de la filosofía política de ese momento, desde Kant hasta John Stuart Mill. Las razones son básicamente 4. Primera, que John Stuart Mill considera que los trabajadores manuales, por la cantidad de tiempo que dedican a su trabajo, no tienen las suficientes experiencias del conjunto de la sociedad, de cómo funciona el conjunto de la sociedad, porque tienen que dedicar prácticamente todo el tiempo de su vida a trabajar. La segunda es el nivel de instrucción que tienen esas personas. Es decir, John Stuart Mill considera que hay un nivel de instrucción muy desigual, un nivel de educación muy desigual en la sociedad, y que ese nivel de educación desigual no te permite tener una noción tan buena de cuál es el interés general de la sociedad. La tercera razón es que hay determinadas personas en la sociedad que prácticamente no contribuyen mediante los impuestos en ese momento histórico a la hacienda pública y que por lo tanto no tienen la misma legitimidad para decidir porque sus intereses no se ven afectados de la misma manera. Y la cuarta es que hay una serie de personas, que son los trabajadores asalariados, que no tienen la suficiente independencia económica como para decidir democráticamente. Estas 4 razones, repito, no son originales de John Stuart Mill, sino que son razones que se dan frecuentemente. Lo que diferencia a John Stuart Mill de otros autores como Kant, por ejemplo, es que esos autores directamente lo que defienden es el sufragio censitario. Y John Stuart Mill está defendiendo el sufragio universal, pero un sufragio universal en el que el voto de cada persona no vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué está defendiendo John Stuart Mill esto? John Stuart Mill está defendiendo esto porque, como dice Rubén Gisbert, es un autor liberal conservador. No sé cuál es la noción de conservador y de progresista que está manejando Gisbert, pero me parece difícil encontrar a un autor en Inglaterra que fuese más progresista que John Stuart Mill en ese momento histórico.
en lo que se refiere, por ejemplo, al voto de las mujeres, etc. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión aquí? El kit de la cuestión es que, como dice Gisbert, lo que tiene John Stuart Mill en la cabeza es que cuando vas a votar, tienes que votar con una idea de cuál es el interés general. Y hay ciertas personas que están bajo unas condiciones que les impiden tener una buena idea de cuál es el interés general, que son las que acabo de exponer. Y entonces ahora Gisbert puede decir, ya, pero es que eso no debería ser así. La gente tiene que votar por sus intereses particulares, por sus intereses individuales. Vale. Aun suponiendo que esto sea así, aun suponiendo que la gente tiene que votar por sus intereses individuales y no por una idea de cuál es el interés general de la sociedad, mi pregunta es, ¿esa idea de cuál es tu interés particular no está mediada por tu nivel de instrucción y tu nivel educativo? Es decir, una persona con ningún nivel educativo y ningún nivel de instrucción es capaz de saber cuáles son sus intereses en lo que respecta a muchas políticas. Por ejemplo, el salario mínimo. Una persona que no tiene ningún nivel de instrucción es capaz de saber si a él le interesa particularmente que se suba o no se baje el salario mínimo, que exista o no exista un salario mínimo, teniendo en cuenta que subir o bajar el salario mínimo tiene un impacto sobre el mercado laboral, por ejemplo, y sobre el número de trabajadores que va a poder asumir ese mercado laboral. Voy a poner un ejemplo muy concreto de esto. Rubén Gisbert ha hablado alguna vez de una película que cuenta la vida de Abraham Lincoln y los sucesos políticos sobre la Guerra Civil Americana y la abolición de la esclavitud. ¿Vale? Hay un momento de la película en el que un matrimonio del pueblo llano va a visitar a Abraham Lincoln porque quieren pedirle algo. No me acuerdo exactamente el qué es. Y entonces el asesor de Abraham Lincoln, el secretario de Estado me parece, les pregunta si ellos quieren o no quieren abolir la esclavitud. Podríamos traducir la pregunta a si les interesa o no les interesa abolir la esclavitud. Mi pregunta es, ¿una persona sin ningún nivel educativo es capaz de saber si le interesa individualmente abolir la esclavitud o no? Pues en ese caso, ese matrimonio, en concreto el hombre, que es el que habla, dice que no le interesa abolir la esclavitud, porque cree que los negros son seres inferiores. Bueno, lo que terminó pasando tras la abolición de la esclavitud es que hubo una gran masa de población negra que viajó hacia el norte y fue absorbida por el sistema del trabajo asalariado del norte, y eso contribuyó a un boom económico enorme que benefició prácticamente a todo el mundo. Mi pregunta es, ¿esa persona sin ningún nivel educativo y sin tiempo para informarse sobre el mundo tiene la capacidad real de saber si le interesa o no le interesa que se abole la esclavitud? Y voy más allá. En esa película se ve como Abraham Lincoln lo que está haciendo es prolongar de forma deliberada la guerra civil, precisamente para conseguir abolir la esclavitud, porque había gente como esta que no querría abolir la esclavitud si no fuese porque era una condición necesaria para que se acabase la guerra. Entonces vuelvo a hacer la pregunta otra vez. ¿Le interesaba a ese hombre que se aboliese la esclavitud o no? Es decir, una persona que, por ejemplo, no es capaz de leer información en los medios de comunicación, ¿es una persona capaz de intuir que es posible que el presidente esté utilizando la prolongación de la guerra como un instrumento para hacer algo que esa persona en principio no quiere? Pregunto. Bueno, yo creo que mi respuesta es claramente no. Ahora bien, Rubén Gisbert en este vídeo dice que este economista, al que yo sinceramente ni siquiera conocía, le dio una paliza intelectual a John Stuart Mill, de manera que John Stuart Mill acabó, digamos, marginalizado intelectualmente, es decir, fue su final intelectual. Bueno, no sé a qué se refiere exactamente, porque la prueba de que no es así es que hoy en día John Stuart Mill es uno de los principales autores clásicos de toda la tradición de la teoría y la filosofía política,
y a este otro señor, que seguramente diría cosas muy interesantes en su vida, la verdad es que yo es la primera vez que oigo su nombre. Probablemente sea culpa mía por no estar lo suficientemente formado, pero me atrevería a decir que no soy el único. Y no es solo que John Stuart Mill haya pasado a ser conocido y a ser uno de los principales autores clásicos, mientras que el otro señor no, sino que la historia le ha terminado dando la razón a John Stuart Mill. Es decir, que lo que ha terminado pasando es precisamente que se han ido dando las condiciones materiales para que prácticamente todo el mundo tenga por lo menos una capacidad mínima para decidir cuál es el interés de la sociedad y cuáles son sus intereses particulares. Es decir, que ha habido una progresiva reducción de las jornadas laborales, que ha habido una progresiva universalización de la educación a través de la educación pública y que ha habido una serie de derechos laborales que han permitido que cuando alguien vota no esté votando coaccionado o coercionado por su patrón. Es decir, uno de los problemas de la expansión del sufragio universal era precisamente que aquellas personas que eran dependientes económicamente del trabajo asalariado, en un mundo en el que no existían los derechos laborales, básicamente estaban supeditados a lo que le dijese su patrón. Esto era principalmente así en el campo, pero no solo en el campo, porque esas personas sabían que su jefe o su patrón podía echarlos a la calle en cualquier momento, y por lo tanto lo que terminaba pasando de facto es que los trabajadores votaban exactamente lo que le decía su patrón. ¿Sí? En el primer vídeo que hice de esta serie, traté la distinción que Gisbert hace entre democracia material y democracia formal. Su posición sobre esto es que la democracia material es un conjunto de ideas que están muy bien en teoría, pero que en la práctica son inalcanzables, que tendrían que ver con la igualdad real o sustantiva entre las personas. Y podríamos incluir perfectamente aquí, y yo creo que Gisbert estaría de acuerdo conmigo, tanto la educación pública como los derechos laborales, por ejemplo. Y él lo que dice en ese vídeo que yo puse un fragmento es que su propuesta política se basa en defender la democracia formal, que es el conjunto de instituciones políticas que aseguran ese sistema político. Más concretamente, la separación de poderes y la representación política por distrito uninominal. La verdad es que tengo que reconocer que yo había leído autores que hacían esa distinción, pero nunca había visto esa utilización terminológica entre democracia material y democracia formal. Él dice que la ha sacado de Jorge Santayana. Yo no recordaba que Jorge Santayana utilizase esa terminología, pero me parece una terminología muy interesante. Por lo siguiente, en realidad, democracia material y democracia formal se puede entender como una alusión a la filosofía de Aristóteles, que precisamente entendía que las identidades, es decir, los objetos del mundo, podríamos decir, están compuestos por materia y forma. Y en Aristóteles, la forma tiene una prioridad ontológica sobre la materia, pero no tiene ningún sentido hablar de forma sin materia, es decir, que la forma necesita la materia aunque tenga prioridad ontológica. El mayor desacuerdo que yo tengo con Rubén Gisbert es que él cree que la democracia formal tiene un valor por sí mismo. Es decir, ese conjunto de mecanismos políticos, ese conjunto de mecanismos institucionales, tienen un valor por sí mismo. Y lo que yo he tratado de explicar aquí es que la democracia formal, sin un cierto grado de democracia material, no vale absolutamente para nada. No tiene ningún valor en sí mismo. Es decir, por mucho que tú diseñes sistemas de representación política, ya sean uninominales, binominales o por circunscripción proporcional, ya entiendas que la gente tiene que votar para favorecer un interés general o para favorecer un interés personal, nada de eso tiene ningún valor
si no se cumplen una serie de requisitos materiales, como por ejemplo que la gente sea capaz de leer y escribir, como por ejemplo que la gente pueda leer periódicos o medios de comunicación, que la gente tenga un nivel de instrucción necesario o suficiente para poder dilucidar cómo le van a afectar unas determinadas medidas cuando ellos están votando para favorecer esas medidas. Nada de eso tiene valor si la gente que necesita trabajar para otras personas no tiene una cierta independencia a la hora de votar respecto de esas personas. Es decir, si no existen una serie de derechos laborales, por ejemplo, que vayan a asegurar que alguien no te puede echar si tú no votas como quiere esa persona, que es el sistema caciquista que se desarrolló en muchos países, especialmente en España, durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Entonces, la democracia formal sin un cierto grado de democracia material no tiene valor ninguno, pero ninguno. Y esto tampoco es una tesis que me haya inventado yo, que como Rubén Gisbert no soy, digamos, ningún portento intelectual, sino que es algo que defienden muchísimos autores de la tradición de la teoría política. Probablemente el último de ellos es Jürgen Habermas, que explica en su libro Facticidad y validez que sin una serie de derechos que aseguren las condiciones materiales de la gente, el sistema formal democrático está totalmente vacío. En conclusión, tanto Rubén Gisbert como yo estamos de acuerdo con que la solución no es un gobierno noocrático, como él diría, donde solamente gobiernan los más sabios, ni hacer una asimetría del voto de manera que el voto de cada persona valga de una forma distinta, sino que en realidad la solución es proporcionar las condiciones materiales para que ese sistema formal de democracia, ya sea el que él defiende o otro distinto, pueda tener un valor. Dicho de otro modo, el mayor desacuerdo que yo tengo con Rubén Gisbert es que él tiene una visión idealista en el sentido filosófico de la democracia. Es decir, él cree que el sistema formal por sí mismo tiene algún sentido. Y la democracia como sistema político y como forma de gobierno solamente se puede dar si se dan unas determinadas condiciones materiales. Esas condiciones materiales en la antigua Grecia y en la democracia clásica fueron la esclavitud. La esclavitud fue la condición material para que se pudiese dar ese sistema de gobierno. Y en la modernidad, para que se haya dado el sistema democrático, se han tenido que dar también unas determinadas condiciones laborales, materiales, que tienen que ver con la educación pública, con la formación de la gente, con los derechos laborales y con otra serie de cosas. Es que la democracia material no es, como dice Gisbert, una serie de ideas utópicas, es que se ha dado de hecho. Es que esa democracia material se ha dado de hecho durante los 2 últimos siglos. Eso es de lo que está hablando Tocqueville. Tocqueville, cuando está hablando de la democracia, está hablando precisamente de una serie de condiciones materiales que se están dando en la sociedad. No son ideas, son condiciones materiales que se están dando. Y esas condiciones materiales fueron las que permitieron que se fuese expandiendo el voto, es decir, que se fuese expandiendo el sufragio. Y aquí termina mi videocrítica a Rubén Gisbert, que ha tratado de ser, como expliqué en este primer vídeo que os pongo aquí, una crítica en el sentido kantiano de mostrar cuáles son los límites de las ideas políticas de Rubén Gisbert y del proyecto político que está promoviendo Rubén Gisbert. Desde la simpatía y desde el respeto que tengo por su propuesta política y por su forma de difundirla y de explicarla, pues yo lo que he tratado de mostrar aquí, de la mejor manera que he podido, no es que sus ideas sean falsas, aunque yo creo que algunas de ellas sí que lo son, pero lo fundamental que he tratado de hacer es exponer que en caso de ser verdaderas no son, como él dice, inspirado por la Declaración de Independencia de Estados Unidos, no son verdades autoevidentes.